Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Y ese renuevo que tú nos estás derramando, que sea alcanzando a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús nos despojamos de todo prejuicio, de toda estructura y de cualquier semilla que no provenga de ti, Señor. Declaramos que hay cielos abiertos en este auditorio. Hay una tierra fértil y preparada, Señor. Y que esta palabra dará fruto abundante en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos se atreven a aplaudir el nombre del Señor? Gloria a Dios. Yo no me voy a cansar de repetir que estamos viviendo tiempos gloriosos. Lo creo con todo mi corazón. Tiempos irrepetibles. Pero a la vez tiempos donde circula a través, por ejemplo, de las redes, de todo. Hay de todo para todos los gustos. Y cuando hablo de todo me refiero incluso a cosas cristianas. Es decir, hay palabras, hay profecías, hay vaticinios, hay amenazas. Y yo leía en un momento, mientras estaba meditando hoy en algunas cuestiones, no es el tema que vamos a desarrollar, pero sí quiero dejarles esto a modo tal vez de preludio de lo que vamos a estar hablando mañana, en el discipulado de mañana. Dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, creo que es el versículo 32, a ver si lo podemos buscar, que en la tribu de Isaacar había 200 varones entendidos en los tiempos. Ellos eran especiales y yo me imagino que el pueblo estaba pendiente de lo que tenían que hacer. Ellos sabían a quién acudir, a quién consultar. Ahí está, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Qué importante es que las ventanas, estoy hablando espiritualmente, o los ojos de la iglesia estén abiertos, porque no todo lo que circula tiene que ver con los tiempos proféticos que estamos viviendo. Claro que hay muchas cosas que sí son apocalípticas, pero otras, y en medio del aumento de la ciencia y el mover de las redes sociales, yo me encuentro con muchas situaciones que por eso es importante que lo hablemos y lo vamos a estar hablando mañana. Porque hay cosas que tienen que ver con cambios climáticos que Dios también interviene ahí. Pero yo veo que se mezcla demasiado. Esta semana lamentablemente sucedió una tragedia, por ejemplo, en Brasil, en el norte de Brasil, una represa, no sé cuántos leyeron la noticia o están enterados, pero eso fue producto de falla humana. Es decir, los ingenieros que tenían que, en realidad doble falla humana. Los ingenieros que tenían que prever eso se mandaron una macana y los que tenían que hacer sonar las alarmas, las sirenas, me compartía un hermano ayer, no lo hicieron. Y lamentablemente todo un pueblo quedó sepultado. El tema es que a mí cada día me llegan profecías y quiero aclarar algo. Y ustedes lo saben, yo creo en las profecías. Creo lo que el Señor nos habla a través de su palabra y creo en mis tiempos de comunión, de búsqueda, de oración, que se cumple también lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7, que el Señor no va a hacer algo sin declarar su secreto a sus siervos.
Y lo creo con todo mi corazón y le doy gracias a Dios y lo digo con humildad, pero el Señor nos permite ver los tiempos que estamos viviendo. Pero también sepan, como dice por ejemplo allí en Efesios capítulo 4, versículo 14, que el Señor no quiere ya que andemos como niños arrastrados o llevados, mirá, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Simplemente le quería hacer este comentario, es una introducción tal vez a lo de mañana, pero cerraría esta parte con una palabra de 7 letras. Cuidado. Cuidado en el buen sentido. Yo sé que usted es cuidadoso. Yo le doy gracias a Dios porque en esta casa hay celo de las cosas de Dios. Y claro que van a haber y hay juicios de Dios. Claro que hay tormentas. Claro que hay vientos que se levantan y golpean contra nosotros. Dice allí en Mateo capítulo 14, búscame también, creo que es el versículo 24, que dice que los discípulos del Señor estaban atravesando el mar de Galilea y de repente se levanta una tempestad. Y los vientos daban contra la barca y ellos se empezaron a asustar, porque esos vientos eran contrarios y comenzaron a clamar. Y gloria a Dios que dentro de ese capítulo, en medio de toda esa tempestad, como a veces nos toca vivir a nosotros, hay un versículo también 27, donde el Señor se manifiesta, se presenta y dice: no teman, yo soy, no tengan temor. Entonces, ese tened ánimo. ¿Por qué podemos tener ánimo? Porque yo soy se les manifestó a ellos y les dijo: no tengan temor. El yo soy, el mismo que se le manifestó a Moisés y le dijo: yo soy. El mismo que se les manifiesta a los discípulos hace 2000 años y les dice: yo soy, no teman. Hoy está en medio de nosotros y nos dice: no tengan temor, porque yo soy, estoy con ustedes. Alabado es su nombre. Gloria a Dios. Ay, hermano, tengo ganas de meterme, pero no es el tema. Esto lo vamos a estar, o algo de esto, hablando mañana. Déjenme decirles, o quiero retomar un tema que creo que es muy importante también, que comenzamos hace algunos días atrás, y tiene que ver con que nosotros desde que nacemos prácticamente tenemos que aprender todo. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a manejar, sí me dicen, a caminar. ¿Cuántos saben manejar? Gloria a Dios. ¿Seguro? ¿Y por qué no pone el giro cuando va a doblar? Yo lo vi. A veces y decimos y creemos que hay cosas que las sabemos y seguramente las sabemos, pero a veces cuando tenemos que hacer las cosas bien, a veces por comodidad puede ser que no sepamos también, pero yo quiero ir a algo más profundo y que les decía que comenzamos a hablar hace unos días y que tiene que ver con acerca de la vida, porque yo creo que hay muchas cosas que nosotros las damos por sentadas, como diciendo: yo no necesito ponerme a aprender eso. Ahora, ¿será que no necesitamos? A veces me toca hablar con hermanos que hay temas, y yo esto lo digo con todo respeto, pero, por ejemplo, administración. No hace falta que seas un administrador de empresas, que seas un contador. Yo creo que hay cosas que son básicas. Es decir, si en un lugar sale más de lo que entra, ayúdeme a predicar. ¿Qué va a pasar en algún momento? Vio que no hace falta que sea un contador para algunas cosas. O sea, hay cosas, pero esto
Tal vez uno lo habla con una sonrisa, pero la realidad es que necesitamos, miren, yo creo que es fundamental aprender a vivir a la manera de Dios, o tal vez la Biblia lo presenta de esta manera: estar preparado para toda situación. Incluso hemos hablado en aquella oportunidad, o pusimos el ejemplo de la mujer de Job, que ella en un momento, es más, Job la tiene que confrontar en el capítulo 2 y en el versículo 10. Él le dice: como cualquiera de las mujeres insensatas, como cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Como diciendo, ahora que el viento sopla en contra, ¿sabe lo que había dicho ella? En el versículo 9 le había dicho: maldice a tu Dios y muérete. Entonces Job le dice: ¿acaso vamos a recibir de Dios solo lo bueno y lo malo? En todo esto no pecó Job. Pero ¿por qué yo creo que es importante? Porque hay una realidad. A todos, absolutamente a todos. Y tal vez ya para entrar en el tema quiero retomar un versículo que está en Eclesiastés. Vamos a buscar Eclesiastés 9, versículo 11. Si tenemos la Nueva Versión Internacional, va a ser bueno que podamos desplegarla. Yo lo voy a buscar aquí. ¿Alguien tiene aquí la Nueva Versión Internacional? Aquí está, Eclesiastés 9:11. Yo creo que Dios nos quiere recordar algunos parámetros, porque a veces cuando la situación no se presenta como nosotros esperamos, empezamos a buscar excusas o cuestionamientos, incluso a Dios. ¿Acaso yo no soy esto? ¿Acaso yo no hice lo otro? Y gloria a Dios por todas las cosas que hiciste para Él, porque Dios sí las tiene en cuenta. Pero leamos aquí, dice Eclesiastés 9:11. Dice: me fijé en esta vida, la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía. Oí esto: sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. A todos nos llegan buenos y malos tiempos. De alguna manera lo que te quiero decir hoy es que no le tengas temor a las pruebas. No dejes que influencias externas o a veces internas te desvíen del propósito y del plan que Dios tiene con tu vida. Porque nosotros, tanto para las cosas buenas, que entre paréntesis también tenemos que estar preparados, porque a veces es peligroso recibir las cosas buenas si no tenemos el equilibrio que nos da el Espíritu Santo. Tendríamos mucho para hablar acerca de esto, pero ¿cuántas personas se han acercado pidiendo oración por una restauración familiar, por un trabajo, por un mejor sueldo? Y de repente, cuando Dios empieza a dar eso, cada vez tienen menos tiempo, siquiera para agradecer a Dios. Entonces necesitamos estar preparados para cuando vienen los buenos y los malos tiempos. Como decía Pablo, para todo estoy preparado, porque he aprendido en este tiempo del renuevo, porque esto es un renuevo. Para mí es un renuevo espiritual. El prepararnos para todo, para la abundancia, y aunque alguien toca madera o renuncia a la escasez, necesitamos estar preparados. Para la salud y para la enfermedad. ¿Y sabes por qué nos podemos preparar? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos le regalan una ofrenda de palmas al que vive y reina para siempre? A veces nos encontramos con un mensaje, y no quiero ser crítico y no quiero hablar, porque cada vez que hablamos a los primeros que somos confrontados somos cada uno de nosotros con lo que decimos. Y nadie estamos exentos de caer en el error de presentar. Miren, yo quiero presentar el Evangelio completo, el Evangelio glorioso del Señor.
El evangelio glorioso me refiero que es en todo tiempo, en todo lugar y en las buenas y en las malas. Porque parecería que solo hay que hacer hincapié en una parte del evangelio. Y por ejemplo, ya de entradita al que dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios cuando le sale al encuentro le habla ya desde Hechos capítulo 9. Ahí Pablo tiene un encuentro con el Señor. Vamos a buscar Hechos capítulo 9, quiero mostrarte algo. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, aquí le habla quien tenía que ir a orar por Pablo. Le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oí el 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo sé que esto no arranca amenes y está bien, estoy de acuerdo. Yo tampoco les vine a hablar hoy de padecimientos, pero la realidad es que de entradita a Pablo le dijeron, mira, esto no es un camino color de rosas como a veces yo oro por eso. Oro por cada uno de ustedes, pero la realidad es que hay diferentes llamados, ministerios, planes, proyectos, propósitos de Dios, y de entradita a Pablo le pusieron algo bien claro. ¿Y por qué es importante que hablemos esto? Porque no podemos seguir con una iglesia o con hermanas y hermanos a la manera de soldaditos de papel, que ante el menor viento, ante la menor adversidad, y eso porque no se aclara que hay un mundo espiritual, donde en ese mundo espiritual hay entidades, hay principados, hay potestades, hay seres que pertenecen a una creación anterior a la nuestra, que están, pero bueno, no hablemos solo de eso, nosotros mismos muchas veces nos levantamos contra nosotros. Hay un mundo que más allá de todas las cosas que me digan, y yo no vine hoy a criticar, pero la realidad, porque lo dice la palabra, que el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, si nosotros no aclaramos algunas cosas, pero gloria a Dios que el Señor Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor, alabado es su nombre. Entonces, bajo estos conceptos, o teniendo el fundamento o la base clara de que el Señor, el Dios en el cual yo creo y el cual yo predico, bendice, sana, prospera, restaura, libera. Claro que nuestro Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, pero recuerden que en algún momento a todos nos va a llegar ese momento que quizá no queremos, oramos para que no llegue. La Biblia no dice que no va a llegar, pero sí me muestra que cuando llegue yo puedo estar preparado. Y hablando en nuestro idioma, ni cosquillas nos va a hacer, hermano. Pero ¿será que necesitamos aprender a vivir? ¿Qué le parece el tema? ¿Entramos? Ya estamos entrando, pero bueno, entonces yo, nadie me haga una zancadilla que quiero. Discúlpeme, pero me emociono porque el Señor nos, a veces, miren, es como que nos pone adelante un océano de agua transparente, dulce, clara para beber, y muchos están muriendo de sed. Yo digo, acá hay algo que no funciona. Entonces, Señor, necesitamos esa unción, necesitamos tu palabra, necesitamos lo que tú quieres hacer, y yo siento que el Señor nos quiere enseñar a vivir a la manera de Él. Entonces, acompáñenme a Jeremías capítulo 17. Quiero mostrarles lo que dice el versículo 5. En aquella oportunidad cuando hablamos a partir del versículo 7, versículo 8, que habla de aquellos que el calor no les afecta y todo eso. Pero mira lo que dice el versículo 5.
Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Es importante, me detengo solo un instante aquí, porque algunos pueden tomar este pasaje para decir: ah, sí, tiene razón, hermano, no se puede confiar en nadie, ni en usted. Bueno, si no quiere confiar en mí, está perdonado. Confíe en el Señor. Pero en realidad aquí no dice que no se puede confiar en el hombre. En realidad, donde dice varón, la palabra, si usted tiene la posibilidad de acceder a un diccionario bíblico, hoy en día en las computadoras eso se puede adquirir. Maldito el Geber. Se lo voy a traducir. Maldito el varón espiritual que confía en el Adán, que confía en el hombre natural. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver las consecuencias, pero en realidad hay que tener, porque si no, hermanos, no podríamos confiar entre nosotros. Y a veces, sonría que Jesús lo ama. A veces hay que andar aclarando y aclarando y aclarando cosas, y gloria a Dios que vamos a seguir aclarando todo lo que haya que aclarar, porque es real que suceden cosas dentro de la iglesia del Señor que no tendrían que suceder. Mire, yo quiero que suceda, que cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, sucedan cosas maravillosas, no algunas cosas que no tienen que suceder. Pero entonces, maldito el espiritual que confía en el carnal. Dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Vayamos al versículo 6, que quiero llegar ahí. Dice, será como la retama en el desierto. Y oigan esto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Vamos a detenernos un instante aquí, porque yo creo que en este versículo tenemos mucho para hablar. Si bien aquel que hace las cosas bien va a ser guardado cuando venga el calor, cuando viene el día malo, dicen los versículos que siguen, también tenemos que hablar esto. Aquel que en vez de confiar en Dios, confía, pone su brazo como garantía por un hombre natural, una de las consecuencias, ¿sabes cuál es? Que cuando venga el día bueno, cuando viene el bien, ni siquiera se va a dar cuenta. Y lamentablemente hay muchos hermanos en Cristo que no se dan cuenta cuando viene el tiempo bueno, o les pasa por al lado y ni siquiera lo aprovechan, pero porque están cegados, porque han puesto su confianza en un hombre carnal, en una promesa de alguien que te prometió desde un cargo o desde lo que sea. Y yo le creo a Dios, y si Dios dice que a todos nos llega el día bueno, yo le creo. Porque a veces me pasa hablar con hermanos que parecería que engañados por una influencia diabólica se la pasan diciendo, no hermano, a mí no me sale una, siempre lo malo, todo lo malo. Esa es una mentira del diablo. Esa es una mentira del diablo. No, el tema es que cuando te vino la buena, tal vez no la supiste aprovechar. Y hay muchos hermanos, y yo a veces lo hablo con dolor, cuyas manos han pasado mucho dinero, han sido muy prosperados, han sido muy bendecidos, y así como les ingresó. Yo sé que estos temas, hermanos, pero vamos a hablar, como decía su tía, calzón quitado. Porque la realidad es que después queremos generar un ambiente de compasión y nos tenemos que hacer cargo de algunas situaciones. Dios no miente. A todos nos llega el día bueno, el tren de la alegría, dicen algunos. Los tiempos de bendición. Ahora también te tengo que decir algo. El Dios el cual yo predico es un Dios que siempre da oportunidades. Dios siempre da oportunidades. Y yo no me olvido que Él me dijo que estamos en un tiempo de renuevo.
Entonces, cuando hay una actitud sincera de reconocimiento y de confiar en el Señor con todas nuestras fuerzas, entonces Él comienza a regocijarse más que nosotros y empieza a dar órdenes a esas entidades, como por ejemplo, saquen el mejor vestido, pongan un anillo en su mano, pongan calzado en sus pies y vengan, sacrifiquemos el becerro gordo y hagamos fiesta y vamos a regocijarnos, porque mi hijo estaba perdido y fue hallado, estaba muerto y ha resucitado. ¡Aleluya! Pero cuidado con ponerlo a Dios en una postura o en una actitud de que Dios se equivoca. Dios no se equivoca, hermanos. A todos nos llega el día bueno y vamos a ver que también el malo. Pero Dios quiere que cuando venga ese tiempo bueno, lo agarres, lo vivas, lo disfrutes. Y conforme dice la palabra de Dios, a todos, absolutamente a todos, nos van a llegar esos días buenos. Me gustaría parar aquí y dejarlo solo ahí, pero la realidad es que la palabra, según dice, por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11, también nos van a llegar esos días malos. Y resulta que Dios nos quiere enseñar a vivir a la manera de Él. Es decir, no solo estar preparados para cuando nos llega el día bueno, para cuando nos llega, por ejemplo, la abundancia, la salud, aunque también para eso hay que estar preparado. Porque muchas personas, cuando les llegó ese trabajo que esperaban, cuando les llegó la abundancia, es como que empezaron a tener cada vez menos tiempo para buscar a Dios, para leer su palabra, incluso para congregar. Entonces necesitamos, como decía el apóstol Pablo y como dice Pablo en la Escritura, Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme, a estar alegre, a estar gozoso, sea cual sea la situación. A tener abundancia, a tener escasez, a tener salud, a tener enfermedad. En definitiva, nada ni nadie le quitaba el gozo de la presencia de Dios. Por eso nuestro anhelo desde aquí es que aprendamos todos, porque esto es para todos, a estar firmes, a estar parados sobre la roca. Dios nos deja ver a través de diferentes pasajes que tenemos herramientas. Hay una armadura, por ejemplo, habla en Efesios capítulo 6, a la cual nosotros podemos echar mano. ¿Para qué? Para poder resistir cuando llega el día malo. Quiere decir que ese día va a llegar, pero nosotros vamos a poder estar firmes. Dice el Salmo 41, versículo 1, bienaventurado aquel que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará el Señor. Entonces nosotros tenemos herramientas. Bienaventurado, dice Jeremías, aquel cuya confianza está puesta en Dios. Cuando venga el calor, no lo va a afectar, ni la sequía lo va a hacer fatigar. Tenemos herramientas que nos ayudan a estar preparados, en definitiva, para aprender a vivir a la manera de Dios. Hemos llegado al final. Que Dios te bendiga. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rothenberg.